programa se llama 3-14-16, es el número pi, ¿vale? La nit que no s'acaba, la noche que no se termina. La noche que no se termina. Y pusieron a un niño de 17 años a hacerme la entrevista. Se notaba que no se lo había preparado demasiado y me empezó a hablar de ASMR porno y cosas así, y yo con los nervios me quedé atascada al principio. Es que fue un día bastante duro. No pude dormir por los nervios entre lo del documental, grabarlo, y lo de la radio. Esa misma noche no dormí y al día siguiente pues cansada del rodaje y todo eso, y después en la radio entré ahí y me quedé en blanco y no supe qué decir, pero creo que al chiquillo le respondí bastante bien y creo que se entendió y quedó claro lo que pensamos acerca de ese tipo de vídeos, y que no lo consideramos ASMR. Y de hecho el presentador, el conductor del programa, me dio la razón. Y le dijo que no, que las cosquillas tenía que notarlas en el cerebro y no allá abajo. También había un colaborador que se ve que ve mis vídeos, ¿sí? Y bueno, me hizo bastante ilusión que estuviera allí. Era como tener un apoyo. Y explicó bastante bien lo que era la ASMR antes de que yo empezara a hablar, así que tampoco hacía falta que yo lo explicara muchísimo más. Y bueno, eso es principalmente todo lo que he estado haciendo. Después pues lo típico, comidas navideñas y cosas así. Y bueno, de lo de la radio os dejaré el enlace en la descripción. De lo de la tele no hay nada todavía. Sale en febrero, así que no tengo nada. Si sale en febrero o cuando sea y os lo puedo mostrar, lo haré. Y si no puedo, pues no podría, evidentemente. Si me queréis dejar preguntas o temas de los que queréis que hable, pues podéis dejármelo en los comentarios. Las preguntas pueden ser en plan para hacer un vídeo de preguntas y respuestas, que estaría bien. No estaría bien hacer uno mensual porque sería demasiado, pero sí que hace bastante tiempo que no hago uno, así que si me queréis dejar cositas en plan, oye, Neko, habla de esto,